Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos personalmente o a través del canal del Contenedor Cultural de la UMA en la plataforma de YouTube. En la Asociación Miguel Romero Esteo estamos hoy muy felices. Finalmente hemos podido cumplir nuestro deseo de celebrar cada año el otoño Miguel Romero Esteo, desde el que podemos colaborar a dar conocimiento y propiciar el reconocimiento de la obra y de la vida de Miguel. Es nuestro deseo que el otoño Miguel Romero Esteo se constituya cada año en una fiesta del teatro, la poesía y la música. Acontecimiento en el que se festeje y se recuerde al insigne Miguel Romero Esteo. Y es que Miguel fue un hombre excepcional, un creador genial y un ciudadano ejemplar. Por eso deseamos recordarles. Y es cierto lo que dice Alfonso Zurro sobre Miguel. Dice, si lo recordamos, seguirá manteniéndose vivo. Miguel nos dejó el 29 de noviembre de 2018, o quizás, como nos recuerda y nos cuenta Emilio Hernández, Miguel está muy entre nosotros. Cierto que a veces pareciera que Miguel está entre nosotros cuando trabajamos las ideas y propuestas para el programa Otoño Miguel Romero Esteo. ¿Y por qué celebrar esto en otoño? Pues el otoño es una época del año muy significativa en la vida de Miguel. Miguel nació, como he recordado, un día de septiembre, cuando comenzaba el otoño, y falleció un día final de noviembre, a mediados del otoño. El otoño es una época del año en el que éste llega a su plenitud, y en la que también hay gente que se siente nostálgica, un tanto triste. Nosotros no. Nosotros nos sentimos eufóricos y entusiasmados con la organización del otoño Miguel Romero Esteo. En realidad, nos sentimos muy felices en trabajar para colaborar al conocimiento y al reconocimiento de la obra de Miguel. El pasado año de 2019 celebramos el primer otoño Miguel Romero Esteo, que estuvo dedicado a la poesía en Miguel. En la presente edición 2020, en un otoño que comenzó ayer, día 22, casi el mismo día del nacimiento de Miguel, que es hoy, el otoño Miguel Romero Esteo, en esta ocasión, estará dedicado a la música implícita en la obra de Miguel, a la música incidental incorporada en las puestas en escena de las obras de Miguel y a la música que le gustaba escuchar a Miguel en muchos momentos entre el trabajo de creación y la vuelta al trabajo de creación. Estamos ante un otoño extraño a causa de la pandemia amenazante que lo ha vuelto todo feo y loco. Ha afectado de una forma tan especial al mundo de la cultura, poniendo barreras y limitando de una forma brutal la asistencia presencial a los eventos y a las actividades públicas de carácter cultural. Aun en estas circunstancias, no queríamos dejar pasar un otoño sin celebrar la fiesta para Miguel. Y aquí estamos. En este otoño 2020, dentro de su limitación de programación, hemos logrado incorporar actividades muy interesantes y de gran nivel. Así, se celebrarán 2 estrenos absolutos de creación musical. La obra Romancero de la Mar y los Barcos, de Rafael Díaz, y la obra Adonía Eléctrica para Romero Esteo, de Reyes Oteo. También tendremos 2 comunicaciones de gran significación en la vida y obra de Miguel, de 2 reconocidos directores de escena, Emilio Hernández y Alfonso Zurro. En el ámbito arqueológico y muy relacionada con la obra Cumbre de Miguel, se celebrará una mesa de debate interesantísima con el título Tarteso en la actualidad, moderada
por la arqueóloga Leticia Salvago, que reunirá a las siguientes personalidades de gran reconocimiento científico. Esther Rodríguez, arqueóloga del Instituto de Arqueología de Extremadura; Carmen Caro, documentalista del Ministerio de Cultura; Antonio Mandri, antropólogo social de la Universidad de Sevilla; y Miguel Ángel Berlanga, musicólogo de la Universidad de Granada. Finalmente, conmemoraremos el fallecimiento de Miguel en el cementerio inglés, ante su columbario, el próximo día 29 a las 12 de la mañana. Y constituirá el acto una ofrenda floral y el concierto que he referido de Reyes Otero, que ofrecerá en estreno absoluto la interpretación de su obra Adonía Eléctrica para Romero Esteo. Toda la programación está disponible en el sitio web de la Asociación Miguel Romero Esteo. También se puede descargar con el teléfono móvil desde el código QR incorporado en el cartel dispuesto en el vestíbulo de esta sala. Pues bien, todo ello ha sido posible gracias a la muy especial sensibilidad con la que han recibido nuestra propuesta la Diputación Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga. Nos han puesto muy sencillo todo y han sido muchas las facilidades que nos han dado. Le agradecemos muy sinceramente la oportunidad que nos han dado de poder contar con el apoyo a esta iniciativa dedicada a Miguel Romero Esteo con dos de las tres primeras instituciones públicas de Málaga. Os comentaba que estamos ante un otoño extraño, en el que asistir a los espectáculos y actividades culturales tiene muchas barreras y limitaciones. Y cuando es nuestro deseo hacer llegar el conocimiento de la vida y obra de Miguel Romero Esteo al mayor número de personas, ya veis la situación en la que nos encontramos. Pero la cultura siempre buscará una forma de llegar a los ciudadanos. Y así, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en estos momentos estamos llevando al mundo, a través de Internet, la transmisión en vivo por el canal del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga en YouTube, las actividades del Otoño Miguel Romero Esteo 2020. Y, cómo no, con la muy profesional participación de los técnicos de esta casa, el Centro Cultural María Victoria Atencia, como son los profesionales Bernabé, David y Álvaro. Muchas gracias, amigos. Si estuviera aquí Miguel entre nosotros, diría con una expresión mitad exclamación, mitad interrogación dudosa: ¡qué locura! Así que nos disponemos para disfrutar de las actividades y a continuación el concierto de la obra Estreno Absoluto de Rafael Díaz. Muchas gracias. Qué descanso, ¿no? Buenas tardes. Tengo que agradecer a la Asociación Miguel Romero Esteo, a la Universidad y aquí a la Diputación la oportunidad que me da de mostrar esta obra compuesta por mí, con texto de Miguel Romero Esteo. También quiero agradecer a mis colegas. No lo veo bien. Ahora. Lorenzo Triviño con el violín, Víctor López con el teclado, Luis Pachetti tenor, Juan Carlos Almendro con la guitarra y Manuel Jodar Siles con el clarinete, que se han estudiado la partitura, que no es nada fácil.
Yo, hablando de partituras, quería comentarles a ustedes que tengo 2 partituras donde incluyo, mientras los músicos están tocando, un teléfono móvil que suena. En este caso, en el romancero de la mar y los barcos no están incluidos los teléfonos móviles. Por lo tanto, yo les rogaría a ustedes que fueran tan amables de silenciar los móviles. La génesis de esta obra viene de muy antiguo. Hace muchos años le pedí a Miguel que me diera unos textos y él me dio unos textos que, según me dijo, no estaban publicados. Romancero de la mar y los barcos. Hice una composición, se estrenó allí arriba en el Conservatorio Superior de Música, vino un grupo de Madrid, el grupo LIN, el mejor grupo que había en España en aquel tiempo, que estaba dirigido por Jesús Villarrojo, compositor y clarinetista, y a la voz actuó Manuel Cid, un tenor de mucho auge en ese momento. Lo que ocurre es que yo, para esta ocasión del Otoño Miguel Romero Esteo, quise rescatar la partitura, y la partitura estaba manuscrita, porque en aquel entonces eso de los ordenadores personales no existía. Me di cuenta que el texto en algún momento no se leía bien. Y yo, como no quería de ninguna manera adulterar el texto de Miguel, pues sabía que se había editado el romancero, me lancé a buscar el romancero junto con Eugenia, mi mujer, que estuvimos andando todas las papelerías de Málaga y no encontramos nada. Finalmente encontramos 2, teóricamente, libros que se los voy a enseñar a ustedes. Que la primera sorpresa es que el libro nada, un cuadernillo de apenas 20 páginas. Y encontramos un cuadernillo en una papelería de Sevilla y en otra de Bilbao. Compramos los 2 y pues se lo vamos a dejar a la Asociación Miguel Romero Esteo para que lo tenga en sus archivos. La segunda sorpresa que me llevé fue que cuando empecé a leer los poemas que figuran aquí, salvo uno, no tenían nada que ver con los que me había dado Miguel. Miguel me había dado unos poemas bastante unitarios, pero un tanto sombríos, ¿no? Hablaba de la mar, grande y sola, murallas de largo viento que azotan las olas. Incluso llega a decir que los marineros veíamos a la mar como una bestia mala. Pero entre los poemas que figuran en el librito hay uno que me encantó, que yo cogí y lo añadí a los que ya tenía hecho. Pero naturalmente pensé que después de casi 40 años que esto había sucedido, pues la experiencia y la práctica podía hacer algo mejor de lo que hice. Y efectivamente he hecho una cosa que tiene un carácter un tanto diría, de transcripción, de acompañamiento de la voz. Si el texto dice llegaba un barco, la música pretende hacer un barco. Si dice llegaba una ola, pues llegaba una ola. Y bien, creo que no tengo más que decir. Que muchas gracias por su asistencia.
De chiquillo me iba yo arriba de la consola y orilla del Santo Cristo cogía la caracola y arrimándome al oído su bulto de pincho y bola, por mitad de hueco el bulto y su boca de farola, primero llegaba un barco. Luego llegaba una ola. Y del corazón oscuro del agua rola que rola, luego a lo lejos se oía toda la mar. Grande y la si do la sol. Llueve, llueve del diluviar. Llueve sobre las aguas del mar. Y por mitad de las lluvias el barco va igual que un flan. Llueve, llueve de las lluvias grises, llueve del gran vendaval, llueve la lluvia del diluviar, y es el túnel de las aguas a la mitad de la mar. Y el túnel a la mitad de las aguas, a la mitad de la mar, y el túnel a la mitad de la noche de las aguas y las lluvias de la mar. Murallas de largos vientos como abismos de la roca. Abajo, la mar golpea golpes de cristal y olas. Arriba, de negro el mármol, en las cornisas inhóspitas van las aves de la mar que vuelan, viejas y solas. Allí, o el último vuelo, van pálidas y lluviosas cuando al corazón les sube un pez de hielo y congoja. Allí van con sosiego a su aposento y alcobas, por la mitad de la lluvia y la mitad de las olas. Allí van con sosiego a su aposento y alcobas, por la mitad de la lluvia y la mitad de las olas. Y cada una en su nicho de azotea silenciosa
luego se van apagando igual que dulces y anónima. Me tatuaron el pecho. Me tatuaron el pecho. Me tatuaron el pecho. Me tatuaron el pecho. Una flor color celeste y un sol amarillo y pálido y olas que se revuelven. Me tatuaron el pecho. Me tatuaba en el puerto un viejo contramaestre con una aguja de oro y tintas de aroma verde. Iba yo de marinero con las muchachas a verle y él me pinchaba el dibujo, me pinchaba dulce y leve, igual que el pequeño pájaro de las lluvias que va y viene arriba del corazón con mano liviana y fuerte. Me lo pinchaba de oro y desde entonces ya siempre a la mitad de la mar, a la mitad de la mar, el barco, la flor celeste se me pone oscura y áspera y el corazón va y me duele, y el corazón va y me duele, y el corazón va y me duele. Aguas grandes del océano, aguas de las muchas aguas por la mitad de la noche, con una mar de olas bravas. Con sus farolas de lluvia, con sus luces de las ánimas, navegaba de otro mundo por la mitad de las aguas. Y entonces los marineros íbamos de sombras pálidas, a la mitad de viento y olas, a la mitad de las aguas, y rezábamos al Cristo que a los marineros salva. Y veíamos la mar igual que una bestia mala. La la la, la 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 la, la 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 la. A la mitad del cristal, por dentro de la botella, va un barco velero y pálido con su viento y con sus velas.
con el claro aire limpio de una pálida ballena a por el vidrio celeste de un marinero en la escuela. Va con la pálida lágrima de una pálida sirena. Va por donde van las aves de la mar. Vuela que vuela. Y tiene su palo grande, y su palo de madera, y su palo de mesana. Y arriba del palo lleva una estrella de los barcos. La misma que marinera. La 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 la. Hola, de nuevo. Solo un minuto para explicaros, porque ahora teníamos programado la presencia de Alfonso Zurro, que nos iba a hacer una comunicación relacionada con el trabajo que realizó de puesta en escena de la obra Paso Doble de Miguel Romero Esteo. Pero Alfonso no ha sido posible que esté con nosotros esta noche debido a la situación de salud de su madre. No ha podido venir, pero nos ha enviado un vídeo que lo vamos a poner primero y a continuación el vídeo que teníamos programado, que era un vídeo saludo de Emilio Hernández. La razón de que tengamos la palabra de Alfonso Zurro y de Emilio Hernández en este primer día de actividades del otoño es porque ambos han tenido una relación muy importante en la vida y obra de Miguel. Alfonso Zurro dirigió la obra Paso Doble de Miguel Romero Esteo en una puesta en escena del Centro Andaluz de Teatro que se estrenó en el Teatro Cervantes de Málaga el 7 de octubre de 1993. Alfonso Zurro, con esta puesta en escena de la obra Paso Doble, obtuvo el premio de Mejor Director de Escena Español en el año 1994. Emilio Hernández, que fue director del Centro Andaluz de Teatro durante los años 1997 a 2004, creó y convocó en el año 1997 el premio Miguel Romero Esteo para dramaturgias escritas por dramaturgos
jóvenes menores de 30 años, nacidos o residentes en Andalucía, lo que significaba, con aquella apuesta significativa, pues un claro apoyo a la joven dramaturgia andaluza. Pasamos a continuación a la proyección de los dos vídeos que os he comentado. Hola, buenas tardes, amigos, amigas, enamorados todos de la obra de Miguel Romero Esteo. Me llamo Alfonso Zurro y tuve la suerte de dirigir uno de los textos de Miguel Romero Esteo, Paso Doble, en 1993. Antes de nada, quiero agradecer a Rafa Torán y a Carlos de Mesa el haberme invitado a estar con ustedes esta tarde y charlar un poco sobre aquello que admiramos, que es las obras de Miguel Romero Esteo. Como les decía, me invitaron a dirigir este texto, el Centro Andaluz de Teatro. Fue un proyecto anterior, al 93, que se estiró un poco en el tiempo, que nos lo ofrecieron al mismo tiempo a Miguel para que yo fuera el director, y a mí en una reunión en que estábamos juntos, en una charla, concretamente además estábamos tomando un vino y se acercó el director del CAP para decirnos que si nos interesaba esto. Aquello se estiró, al director lo cesaron, cambiaron de director, se recuperó el proyecto, se estiró por diversas dificultades, etcétera, 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 hasta que finalmente pues, ya se marcaron unas fechas concretas, hubo fecha en que teníamos que estrenar y que se iba a estrenar y todo de acuerdo. Yo tuve reuniones y charlas con Miguel, fui a Málaga varias veces, comimos, cenamos, disfrutamos, porque con Miguel siempre se disfrutaba mucho, y le llamaba por teléfono. Esto en una etapa inicial, le dije, mira Miguel, todo lo que hablemos lo hablamos antes de empezar los ensayos. Una vez que me metan en los ensayos de no sé que tenga un problema muy grave, yo no quiero molestarte. También le invité si quería participar más en el proceso de creación. Él dijo que no, que él veía ya esta obra pasada y que no quería volver sobre ella, con lo cual era a veces difícil sacarle cosas del texto. Pero bueno, trabajamos bien, me dijo las cosas, las sensaciones que había tenido cuando había escrito, por qué, esto, lo otro, hablamos de escenas, de esto, bueno, bastante, y cuando hablamos de la música, recuerdo que dijo, bueno, la música es paso doble, todo es paso doble. Yo le dije que quería que me hiciera la música Paco Aguilera. Paco Aguilera era un compositor que trabajaba con José Luis Gómez, que trabajaba en Sevilla con varias compañías, en Madrid había hecho también algunas cosas, creo que para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, para el Centro Dramático Nacional y demás. Dijo que le parecía muy bien y nos pusimos a trabajar. En principio, yo en estos procesos iniciales iba apuntando bastantes cosas, ideas generales, sobre todo, sobre interpretación, sobre texto, sobre todo. He sacado del armario de los recuerdos algunas de las cosas que tenía de paso doble y me he encontrado pues, cosas escritas en aquella época. En la etapa inicial de preparación para la puesta en escena tengo apuntado, por ejemplo, uno de los puntos tengo escrito el texto, las palabras, podríamos entenderlo como una ópera sin partitura musical. Aquí radica el problema de la interpretación. Los cantantes líricos, más preocupados por el canto y sus dificultades, se olvidan o reniegan a veces de la interpretación del personaje, pero tienen la música que arrastra las emociones. Aquí no hay música que arrastre ni lleve. Este es nuestro reto interpretativo. Solo la palabra y solo un salvavidas, el paso doble. Esto lo escribí antes de empezar los trabajos. Antes de empezar un trabajo, yo personalmente escribo bastantes cosas, de intenciones, de lo que quiero, de sensaciones, de tal, que luego todo eso puede ir cambiando. Paco empezó componiendo una música, empezó componiendo una serie de músicas de fondo, músicas que daban o que llevaban una tensión dramática en determinados momentos, pero
aquello estaba allí, pero no entraba en lo que era, digamos, la chispa de la obra. La chispa era el pasodoble, con lo cual él versionó 1 o 2 pasodobles, trozos muy pequeños, para ver si podían encajar. Aquellas versiones bastante forzadas, se notaba muy poco que eran pasodoble, y cuando los probamos ya en los procesos de ensayo, aquello parecía que no funcionaba, con lo cual nos centramos más en lo que era la música del pasodoble. En la música del pasodoble. Nos centramos porque ocurrieron una serie de cosas. La serie de cosas es que en el momento que empezamos los ensayos, como en el texto de Miguel, los actores tienen que bailar varias veces, o intentar bailar, o colocarse en posición que van a bailar, hasta el momento final que sí ya bailan el pasodoble completo, o bailar un poquito. Dijimos que alguien les tenía que enseñar a bailar el pasodoble porque no sabían. Entonces vino llamémosle maestro de músicas de salón, de músicas ligeras, y les enseñaba a bailar el pasodoble. Esto teníamos previsto que iba a durar unos días, porque según él, una persona con que estén 2 o 3 días pueden aprender un poquito y luego practicar cuando sea necesario y no se necesita más. Pero ocurría una cosa, empezábamos a primera hora de la mañana, los ensayos eran de mañana, empezamos a las 9 de la mañana a ensayar, lo que se vestían, calentaban un poquito, a las 9 y pico, antes de las 9:30 ya estaban bailando pasodoble. Aquello duraba media hora o menos, y yo me di cuenta de que aquello les venía muy bien para la interpretación, con lo cual empecé a avanzar el proceso de que ellos bailaran, y incluso había días que llegaban a bailar 1 hora. Estaban 1 hora bailando, un pasodoble, otro pasodoble, bailándolo de una forma, bailándolo de otra. Eso les venía muy bien porque cuando atacábamos, una vez que terminaba el baile y atacábamos una escena, había una sensación de que esa música ya los estaba empapando. Esa música del pasodoble los estaba empapando. Y descubría que me podía servir para las escenas sin tener que estar presente. Aún así, en las escenas, cuando llegaban escenas, yo o el técnico les lanzábamos determinados pasodobles, no ya para que estuvieran presentes cuando se representara, sino sencillamente en el proceso de ensayo, para que esos pasodobles les animaran y les fueran creando, digamos, una emotividad interna, unos ritmos internos que luego después mantuvieran una vez que elimináramos la música. Nos hicimos de una colección grandísima de pasodobles. Yo creo que compramos todo lo que había en el mercado en CDs en aquel momento. Los pasodobles de una versión a otra variaban como de la noche al día, no tenían el mismo título no tenía nada que ver unos con otros. Y con eso empezamos a trabajar. Durante las escenas se quitaban, ellos sabían que ellos tenían que seguir el texto, el pasodoble podía llegar, no podía llegar, etcétera, 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 etcétera. Lógicamente había escenas que vienen también marcadas por Miguel en el texto, en las que el pasodoble era fundamental. Los pasodobles eran fundamentales porque tenían una implicación, lógicamente, con el texto y tenían una relación dramática con lo que estaba sucediendo. Sobre la llegada de esos pasodobles, yo también le daba indicaciones a los actores y al técnico para ver cómo los lanzábamos y para que tuviéramos unas sensaciones parecidas. Algunas venían sacadas directamente de las acotaciones, de las didascalias de Miguel, y otras estaban creadas en el proceso de trabajo. Por ejemplo, tenía apuntado: el pasodoble llega piadosamente, el pasodoble llega de las cúpulas del universo, el pasodoble suena remoto, el pasodoble suena de otro planeta, el pasodoble llega cual lluvia mañanera, el pasodoble entra como brisa por la ventana, el pasodoble suena lejano como triste verbena, el pasodoble llega como las olas, uno tras otro. El pasodoble cae de la lámpara como un mazazo y estalla contra el suelo. Se acerca
El pasodoble se acerca como la tormenta y revienta, y todo revienta. Estas son cosas para los pasodobles que sí se iban a escuchar en escena. Había pruebas, hacíamos pruebas, etc. Pero estaba ocurriendo una cosa con la forma de trabajo, sobre todo con una parte inicial de baile que duraba mucho tiempo, ya digo que a veces 1 hora o incluso más, con esos pasodobles que de forma aleatoria llegaban a ellos mientras interpretaban, aunque luego no se pondrían, y con estos pasodobles que sí iba a escuchar el público. Se estaba creando una partitura musical interna de los personajes. Esa partitura musical interna del personaje venía por la musicalidad del texto de Miguel y por la música del pasodoble que lo estaba empapando todo. Esa musicalidad del texto de Miguel es indiscutible, indiscutible. Todos lo sabemos, nada más coger cualquier texto de Miguel, nos encontramos que estamos ante música. Igual que estamos con música cuando hacemos alguno de nuestros clásicos del siglo de oro. Lope, Calderón, sabemos que ese verso tiene una música y esa música tiene que ir saliendo. Pero también hay autores que tienen música. O sea, Valle Inclán tiene música. También, por ejemplo, Samuel Beckett, aunque traducido, tiene una música muy concreta. Y Lorca tiene una musicalidad especial. Miguel es extraordinario el sentido musical que tienen los textos, que él es capaz de arrastrarlo a las acotaciones y que muchas veces los directores nos seguimos encerrando en acotaciones, igual que ocurre con Valle Inclán, que son solo acotaciones y son didascalias, que son procesos literarios y no dramatúrgicos. Esa partitura interna musical que estaba ocurriendo en los personajes, nosotros podíamos, o yo desde la dirección, podíamos lógicamente incidir en ella con el ritmo, con las pausas, con la intensidad, con la intención, para ir remarcándola y darle lo que nos interesaba y lo que daban los personajes a la obra de Miguel. Yo creo que básicamente este fue nuestro proceso de creación en torno al pasodoble y en la parte musical del texto. Desde el principio, y conociendo a Miguel y los que estábamos enamorados de sus textos y lo habíamos leído mucho, yo nunca había trabajado ningún texto de Miguel hasta que llegó este. Para mí fue, digamos, un regalo, fue maravilloso también estar con Miguel en esta parte inicial en el que tuve que meterme y que arremeter y que encontrarme con todas las dificultades, porque los textos de Miguel son maravillosos, pero son dificilísimos, como todos los textos de los grandes autores, y para mí fue un trabajo como persona, me sirvió muchísimo, como equipo de trabajo descubrí muchísimas cosas, con Miguel, con los textos de Miguel, aprendimos todos muchísimo y disfrutamos muchísimo. Creo que sus textos siguen y seguirán teniendo una vigencia durante siglos y siglos, retratan una época de una España difícil, de una España casi imposible, pero la retratan con una sabiduría y con una brillantez que va muy lejos de los realismos y los naturalismos de la época. Creo que Miguel supo darle la vuelta a esa tortilla y entrar en una dramaturgia, en un arte del teatro mucho más allá de lo que entonces estaba produciendo. Amigos y amigas del
del teatro, de la literatura, de la música de Miguel Romero Esteo, felicitémonos porque en Andalucía ya hemos tenido a uno de los grandes y sigamos recordándole, porque si lo recordamos seguirá manteniéndose vivo y eso es lo importante. Muchas gracias. Miguel, hola, ¿cómo te va por ahí? Por aquí, no sé si lo habrás oído, hay de todo, pero estamos en un momento difícil. Yo no estoy con tus compañeros, pero bueno, estoy un poquito más cerca que tú. Eso creo yo, no lo sé. Igual estás por ahí de incógnito dando una vuelta. Pues me alegro mucho de estar un ratito contigo. Aquí andamos con esto del coronavirus, ¿no? Que no sé si sabes lo que es. Te marchaste un poco antes, por suerte para ti. Bueno, lo del coronavirus te sonará a la corona y al virus, pero no se trata del virus de la corona. Eso empezó en el año 75 con aquel sinvergüenza que ahora, por suerte, lo tenemos exiliado en el Golfo Pérsico, donde podía estar mejor que en el Golfo, sin pagar lo que debe pagar a los españoles en Hacienda y disfrutando de una vida que no es más que seguir la tradición familiar. Pero bueno, pasan otras cosas y lo del virus nos deja al teatro un poquito en cuarentena, literalmente. Porque los que nos gobiernan tampoco entienden mucho de cultura, probablemente ni van al teatro. Y yo creo que confunden lo del teatro con el botellón y se hacen un pequeño lío. Pero en el teatro ni se grita ni se bebe, digo en el patio de butacas, ni se abraza, ni se besa, ni se folla, en fin, esto último sobre todo en absoluto. Pero tenemos un ministro de Cultura que yo creo que, como lo es del deporte también, me parece a mí que confunde la cultura con el culturismo. Y un presidente al que la cultura le pilla un poco lejos. Menos mal que nuestra antigua consejera de Cultura está de vicepresidenta y algo, digo yo, que influirá y que hará. Y algo haremos. Por aquí, por lo demás, acordándonos de ti, no porque hagamos tus obras, que sabes que seguimos sin hacerlas, entre otras cosas porque tampoco tenemos un teatro público ya. ¿Te acuerdas que había uno en tiempos? Ahora ha cambiado todo, ha cambiado el gobierno, el de Andalucía, han vuelto los franquistas. Sí, no estoy de coña, no, es verdad. Están dentro del gobierno. No sé si pintan mucho, pero joden bastante. Y bueno, el caso es que el teatro público, aquel que hicimos con tu colaboración, con tu premio, con los jóvenes autores que estaban dentro de ese premio, con los actores de toda Andalucía que participaban del teatro público y que luego presentaban su trabajo desde Almería hasta Estocolmo. Aquello pasó a la historia. Sé que hay intentos de gente joven de volverlo a resucitar, pero bueno, es difícil
tu premio se está resucitando. Espero que de verdad continúe ahora cada vez más fuerte. Y de momento, bueno, como sabes, tus obras, el Paso Doble, ese lo hacemos de vez en cuando para limpiarnos la conciencia, porque es barato de hacer. Pero el Tartessos que deberíamos estar haciendo en un teatro público, no digo ya andaluz, sino español, seguimos sin llevarlo a escena. Y no desespero. En fin, todo cambia y algo cambiará. Y cuando pase todo esto que te contaba del virus, que es un coñazo, perdón por la expresión, compañeras, es una expresión que no me gusta nada. El hecho de que todo lo malo sea un coñazo y lo bueno sea cojonudo, me parece que es uno de los signos machistas de este patriarcado que invade la lengua de una manera completamente despreciable. Pero bueno, hablando de lengua, hablamos de Miguel, de ti, de Miguel. Sé algo de ti porque hablo mucho con tus amigos, con los que están más cerca de ti probablemente, con Rafa, que supongo que habla contigo de vez en cuando, no sé si se monta alguna ouija o qué, con Miguel. Y bueno, te queremos. Queremos que estés presente y queremos que tu obra esté donde tiene que estar. Perdón, compañeras. Hago una fe de ratas. Donde dije autores, debí decir autoras y autores. Y donde dije actores, debí decir actrices y actores. Como veis, los viejos vicios cuestan de erradicar. Os pido perdón. Deseo que os haya parecido interesante las propuestas que hemos tenido hoy. Agradeceros la asistencia a los que estáis en la sala y también a los que nos han seguido por la plataforma YouTube. Recordaros que el próximo día 19 de octubre, en el Centro de Estudios del Folclore Malagueño, en Benagalbón, tendrá lugar la mesa debate con el título Tartessos en la actualidad, que moderará Leticia Salvago con la participación de Esther Rodríguez, arqueóloga, Carmen Caro, coordinadora de Planes Nacionales de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Antonio Mandri, antropólogo social de la Universidad de Sevilla, y Manuel Berlanga, musicólogo, experto y miembro también de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas noches.